Mi madre me culpó de la muerte de mi padre, pero descubrí que ella misma lo había planeado. Toda mi vida crecí con una carga que nunca me correspondía. Desde que tengo memoria, mi madre me repetía una y otra vez que yo había matado a mi padre. No lo decía en esas palabras tan crudas frente a todos, pero cada vez que estábamos solos, su mirada se volvía dura, helada, y me lanzaba frases que se clavaban en mí como cuchillos invisibles. Si no hubieras sido tan imprudente, él estaría aquí. Tú arruinaste nuestra familia. Tú lo mataste. Imaginen escuchar eso siendo apenas un niño de 7 años. La primera vez que me lo dijo fue la noche en que regresamos del funeral. El silencio en la casa era tan pesado que me costaba respirar. Recuerdo que me senté en el borde de mi cama, abrazando un oso de peluche que ya estaba todo desgastado, buscando consuelo. Ella entró sin tocar la puerta. Se quedó parada en la entrada con los ojos rojos de tanto llorar y con un tono bajo, como si estuviera escupiendo veneno, murmuró: «Si no fuera por ti, tu padre seguiría vivo». Yo no entendía nada. Tenía la mente llena de confusión y miedo. ¿Cómo podía ser mi culpa? No había hecho nada. Ni siquiera estaba presente cuando él murió. Pero mi madre se encargó de llenar cada espacio vacío con culpas inventadas, con recuerdos manipulados, con frases repetidas tantas veces que se fueron incrustando en mi memoria como si fueran verdades. Crecí pensando que mi existencia había sido la razón por la cual mi padre ya no estaba. Los años siguientes fueron un infierno silencioso. A nadie le decía lo que mi madre me susurraba. ¿Quién me iba a creer? Ella se mostraba ante el mundo como una mujer fuerte, una viuda ejemplar, siempre dispuesta a sacrificarse por su hijo. Los vecinos la admiraban, mis profesores la elogiaban, y yo me quedaba callado, tragándome todo el veneno que ella me daba en privado. Cuando cumplí 10 años comencé a tener pesadillas constantes. Soñaba con mi padre llamándome desde la oscuridad, extendiéndome la mano, pero cada vez que intentaba alcanzarlo, aparecía mi madre detrás de él, arrastrándolo lejos y gritando mi nombre como si yo lo hubiera empujado. Despertaba empapado en sudor, con la certeza de que de alguna manera era verdad lo que ella decía. Pasaron los años y aprendí a vivir con esa culpa, aunque me rompiera por dentro. No hablaba del tema con nadie, ni con amigos ni con familiares. Guardaba el secreto como si fuera un monstruo escondido bajo mi cama. Pero a medida que me hacía mayor, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Era como si una voz en mi interior me susurrara que no podía ser cierto, que había algo más detrás de todo ese dolor. El punto de quiebre llegó cuando cumplí 16 años. Una tarde, revolviendo entre algunas cajas viejas en el desván, encontré una carpeta escondida entre álbumes de fotos y ropa que olía a humedad. Dentro había papeles que no reconocía, reportes médicos, notas, incluso una copia del acta de defunción de mi padre. Lo que me llamó la atención no fue el documento en sí, sino algo que nunca me habían contado. La causa de muerte no coincidía con la versión que mi madre siempre me repetía. Ella me había dicho que había sido un accidente, que una caída repentina lo había dejado sin vida. Pero en el acta decía otra cosa: insuficiencia cardíaca provocada por un posible envenenamiento. Esa palabra me perforó el pecho como una bala. Envenenamiento. Nunca la había escuchado de sus labios. Nunca. Me temblaban las manos mientras sostenía el papel. Lo guardé de nuevo en la carpeta y bajé corriendo, con el corazón acelerado. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentarla. Cuando la encontré en la cocina preparando café, traté de hablar con calma, pero mi voz salió quebrada. «Mamá, ¿por qué en el acta dice envenenamiento?» Ella se quedó inmóvil por un segundo. Sus dedos se apretaron con fuerza alrededor de la taza y luego me miró con esos ojos que siempre me helaban la sangre. Sonrió, pero no una sonrisa cálida, sino una de esas que esconden rabia detrás de los labios. «¿Quién te dio permiso de andar hurgando donde no debes?», dijo con un tono bajo, casi amenazante. No respondió a mi pregunta, no negó nada, solo me hizo sentir que había cruzado un límite peligroso. Esa noche apenas pude dormir. Algo dentro de mí despertó, una sospecha que llevaba enterrada toda mi vida y que ahora empezaba a arder como fuego. ¿Y si todo lo que ella me había dicho no era más que una mentira para destruirme? A partir de esa noche ya nada volvió a sentirse igual. El silencio de la casa se volvió más denso, más incómodo. Cada vez que cruzaba la mirada con mi madre, veía algo distinto en sus ojos. Ya no era solamente reproche, ahora parecía vigilancia, como si supiera que yo había descubierto demasiado y no pensara dejarme indagar más. Al día siguiente, mientras estaba en la escuela, no pude concentrarme en ninguna clase. Esa palabra, envenenamiento, me taladraba la cabeza. Me repetía una y otra vez que quizá lo había leído mal, que quizás era un error en el acta, pero una parte de mí sabía que no.
que no se trataba de un error tipográfico. Algo más oscuro estaba escondido ahí. Esa misma semana decidí volver al desván. Necesitaba revisar con más calma aquella carpeta, confirmar lo que había visto. Cuando abrí la tapa de la caja, mi corazón se hundió. La carpeta ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Busqué por todas partes, levanté cada objeto, pero nada. Fue entonces cuando escuché la voz de mi madre detrás de mí, firme y seca. ¿Perdiste algo? Me di la vuelta y ella estaba ahí, con los brazos cruzados, mirándome fijamente. Su sombra se proyectaba en el suelo como una amenaza silenciosa. No contesté, pero mi silencio la delató. Ella sonrió apenas, y antes de irse murmuró: «Hay cosas que es mejor no remover, hijo. No querrás terminar como tu padre». Sus palabras me helaron por completo. Esa frase fue como un golpe invisible. Por primera vez sentí miedo real de ella, miedo de lo que pudiera hacer. Con el paso de los días empecé a notar algo aún más extraño. En mi habitación, entre mis cosas, aparecían papeles que yo no había puesto ahí. Primero fue una nota escrita a mano con mi propia letra falsificada, en la que decía: «No aguanto más la culpa, fui yo». Luego, fotografías donde aparecía yo de niño cerca del estudio de mi padre, como si hubiera estado presente el día que murió. Y lo más inquietante, un frasco pequeño con restos de un polvo blanco escondido en mi cajón, junto a una hoja suelta que decía: «Prueba suficiente». Era como si alguien estuviera construyendo una historia para incriminarme, y la única persona con acceso a mis cosas era ella. La confronté una noche, incapaz de seguir soportando esa presión. Entré a su habitación, donde estaba sentada frente al espejo, quitándose el maquillaje. La luz tenue de la lámpara hacía que su rostro se viera aún más duro. Le puse delante la nota y el frasco y le grité: «¿Qué es esto?». «¿Por qué aparece todo esto entre mis cosas?». Ella se giró lentamente, me miró de arriba abajo y soltó una carcajada seca, sin rastro de ternura. «¿De verdad crees que alguien te cree inocente?», me dijo. «Siempre fuiste un niño problemático. Siempre fuiste la desgracia de esta familia. ¿Quién va a dudar si descubren pruebas en tu contra?». Sentí cómo me temblaban las piernas. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla sin salida. Yo sabía que no había hecho nada, pero poco a poco ella estaba tejiendo una red para hacerme ver como culpable. Y lo peor de todo es que tenía razón. ¿Quién iba a creerme a mí cuando llevaba años aceptando su versión de la historia? La paranoia empezó a consumir mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que era la policía llamando para investigarme. Cada vez que alguien me miraba en la calle, creía que murmuraban sobre mí. Vivía con un miedo constante a ser señalado, a ser encerrado por un crimen que no había cometido. Un día, hurgando en un cajón que casi nunca usaba, encontré una carta aún más perturbadora. Estaba firmada con mi nombre, pero no era mi letra. En ella, se detallaba un supuesto plan para envenenar a mi padre, mencionando dosis, horarios y hasta la excusa que usaría. Me quedé paralizado. Mi madre había preparado cada detalle para hundirme. Era un rompecabezas perverso donde cada pieza apuntaba hacia mí. Fue entonces cuando entendí que no solo me culpaba en palabras, sino que estaba preparando todo para que el mundo también me culpara. Ella quería destruirme por completo, como si eliminarme fuera la extensión final del plan que comenzó con mi padre. Esa noche casi no pude respirar. El miedo se mezclaba con rabia. Por primera vez en mi vida me hice una pregunta que me daba terror pronunciar en voz alta. ¿Y si mi madre había matado a mi padre? ¿Y si desde el inicio todo había sido planeado y yo solo era el chivo expiatorio perfecto? La idea de que mi madre pudiera haber matado a mi padre comenzó como una chispa en mi mente, pero pronto se convirtió en una hoguera que lo consumía todo. Al principio traté de descartarla, de decirme que eran imaginaciones mías producto del miedo y la paranoia. Pero cuanto más pensaba en las coincidencias, en sus reacciones y en las pruebas que aparecían misteriosamente en mi cuarto, más imposible se volvía a ignorar esa verdad. Lo primero que hice fue buscar a alguien que pudiera darme otra perspectiva. Recordé que mi padre tenía un mejor amigo, el señor Esteban, un hombre que siempre me trató con cariño cuando era niño. Hacía años que no lo veía, pero encontré su dirección en una vieja agenda guardada en la biblioteca. Me armé de valor y lo visité. Cuando abrí la puerta y me vio, se sorprendió. Había envejecido bastante, pero sus ojos seguían teniendo esa calidez que recordaba. Me hizo pasar, y tras unos minutos de plática nerviosa, solté la pregunta que me quemaba por dentro. «Señor Esteban, ¿usted sabe cómo murió mi padre?». Su mirada cambió de inmediato. Se quedó en silencio como si hubiera estado esperando que yo le preguntara eso. Finalmente suspiró y dijo: «Oficialmente fue un paro cardíaco». «Eso es lo que se registró».
Pero tu padre sospechaba que alguien quería hacerle daño. Esas palabras me dejaron helado. Lo presioné para que me explicara y me contó que, semanas antes de morir, mi padre le había confesado que no se sentía seguro en su propia casa, que había notado cosas extrañas. Su comida sabía diferente, su vino tenía un ligero amargor y a veces encontraba medicamentos cambiados de lugar. Según Esteban, mi padre llegó a decir: «Si me pasa algo, no confíes en lo que diga mi esposa». Me quedé sin aliento. Era como si la voz de mi padre hablara a través de él, confirmando lo que yo empezaba a sospechar. Volví a casa con la mente en llamas. Necesitaba pruebas, no solo palabras. Comencé a revisar cada rincón cuando mi madre no estaba. Una tarde, revisando el armario de su habitación, encontré una caja metálica escondida bajo mantas viejas. Dentro había papeles, recibos y una libreta. Al abrirla, descubrí algo que me hizo temblar hasta los huesos. Anotaciones detalladas sobre cantidades, sustancias químicas e incluso fechas que coincidían con los últimos días de vida de mi padre. En una página con su letra inconfundible, había escrito: «Reducir dosis, no despertar sospechas. El niño debe cargar la culpa». Sentí que me faltaba el aire. Era la confirmación de todo. Mi madre había planeado la muerte de mi padre y desde el inicio había decidido que yo sería el culpable perfecto. Cerré la libreta con las manos temblorosas y me senté en el suelo, tratando de asimilarlo. Mi mente se llenó de todos esos años en los que me repitió que yo había arruinado la familia. Era como si hubiera disfrutado ver cómo me consumía la culpa, como si cada lágrima mía hubiera sido un trofeo para ella. Esa noche apenas pude dormir. Me giraba en la cama pensando qué hacer. Si denunciaba, ¿me creerían? ¿O ella ya había preparado todo para que, aunque mostrara esas pruebas, las autoridades pensaran que yo las había inventado? Al día siguiente encontré otra pista inesperada. Revisando el buzón, hallé una carta dirigida a mi madre de un abogado. Decía claramente que, tras la muerte de mi padre, ella había heredado la mayoría de sus bienes y acciones, y que la única condición era que nadie pudiera demostrar irregularidades en su muerte. Era obvio, el motivo había sido el dinero. Ella no solo había planeado todo, sino que lo había hecho fríamente para quedarse con la herencia y asegurar un futuro cómodo a costa de destruir nuestras vidas. Por primera vez en años sentí rabia en lugar de miedo. Me juré que no iba a permitir que me hundiera más. Tenía que encontrar la manera de desenmascararla. Esa misma noche la enfrenté directamente. Le mostré la libreta, los papeles, la carta del abogado. Ella no se inmutó, no lloró, no se defendió. Simplemente me miró fijamente y dijo con calma: «Eres más ingenuo de lo que pensaba. ¿Crees que alguien va a creerle a un niño traumatizado? Todo esto», señaló la libreta con la mano, «puede parecer que lo escribiste tú. Nadie me culpará a mí». La serenidad con la que lo dijo fue lo que más me aterrorizó. Era como si ya tuviera calculado cada movimiento, como si supiera que estaba un paso adelante. Pero yo ya no era el mismo niño de antes. Esa noche decidí que, aunque me costara la vida, iba a descubrir la verdad y sacarla a la luz. Desde aquella noche no tuve paz. Saber la verdad me había dado fuerza, pero también me había colocado en un terreno peligroso. Vivir bajo el mismo techo con mi madre, sabiendo que ella era capaz de matar y que no dudaría en culparme si alguien investigaba, era como dormir junto a una serpiente que podía morderme en cualquier momento. Decidí que no podía enfrentarla solo. Tenía que encontrar un modo de exponerla de forma que no pudiera manipular las pruebas. Fue entonces cuando pensé en el señor Esteban otra vez. Le llevé la libreta y los documentos, temblando de miedo de que todo fuera en vano. Él los revisó con seriedad y me dijo: «Esto es suficiente para levantar sospechas, pero tienes que ser inteligente. Ella es tu madre y nadie va a creerlo fácilmente. Si vas a hacer esto, necesitas pruebas directas». Esas palabras me hicieron entender que la batalla apenas comenzaba. No bastaba con papeles, necesitaba que ella misma se delatara. Durante semanas fingí volver a ser el hijo sumiso y asustado. Le sonreía, la obedecía y dejaba que creyera que me había vencido. Pero en secreto, guardaba una grabadora que me prestó Esteban. La llevaba conmigo siempre, oculta en mis bolsillos o debajo de la mesa en la que cenábamos. No fue fácil, pero tarde o temprano la soberbia de mi madre tenía que traicionarla. Una noche, mientras cenábamos en silencio, no pude evitar provocar un poco. Le dije en voz baja: «A veces pienso en papá y en cómo sería mi vida si yo no hubiera tenido la culpa». Ella soltó una carcajada amarga y mientras bebía un sorbo de vino, murmuró: «Tú nunca tuviste la culpa». Me quedé helado. La grabadora estaba encendida. Quise no mover un músculo, dejar que hablara más. Y lo hizo. El pobre era demasiado confiado. Nunca sospechó de mí. Y cuando vi la oportunidad, la tomé.
Todo lo que hice fue por nosotros, ¿entiendes? Por ti también, aunque nunca lo agradeciste. Cada palabra quedó grabada. Era la confesión que necesitaba. Apenas pude dormir esa noche, pero al día siguiente llevé el audio a Esteban. Con su ayuda, lo presentamos a un abogado de confianza. A partir de ahí, todo se volvió una tormenta. La investigación se abrió de nuevo. Al principio, mi madre lo negó todo. Se mostró como la víctima perfecta, la viuda sufrida acusada por su propio hijo. Pero cuando escucharon la grabación, su máscara se quebró. Las autoridades encontraron también rastros de los mismos químicos en un armario escondido de la casa. La verdad ya no podía enterrarse más. El día que se la llevaron esposada, me miró con un odio tan profundo que aún me persigue en sueños. No dijo ni una palabra, solo esa mirada, como una promesa silenciosa de que, aunque estuviera encerrada, nunca dejaría de odiarme. Yo tenía apenas 17 años cuando todo terminó. Me quedé solo, con el peso de una infancia marcada por la culpa y la traición. Pero por primera vez en mi vida, respiré sin sentir que un fantasma me perseguía. Descubrí que no era culpable, que jamás lo había sido, que todo había sido una red de mentiras construida por la persona que debía protegerme. A veces me preguntan cómo puedo seguir adelante después de algo así. La verdad es que no tengo todas las respuestas. Hay noches en las que me despierto con las mismas pesadillas, en las que escucho la voz de mi madre acusándome, en las que veo el rostro de mi padre llamándome desde la oscuridad. Pero al menos ahora sé la verdad. Al menos ahora sé que no fue mi culpa. Esa certeza no borra el dolor, pero me da una razón para seguir. Y aunque nunca tendré una familia como la que soñé, aprendí que la verdad, por más dura que sea, siempre es mejor que vivir en la mentira. Hoy cuento mi historia porque no quiero que nadie más viva bajo una culpa que no le corresponde. Porque aprendí que, aunque la traición venga de quien más amas, la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz. Y porque necesito que quede claro, para quien alguna vez dude de mí, no fui yo. Nunca lo fui. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te mantuvo intrigado, si te hizo reflexionar o simplemente no pudiste dejar de escuchar, entonces sabes que aquí siempre encontrarás relatos intensos y llenos de giros inesperados. Suscríbete a Vox Online para no perderte ninguna de las próximas historias. Activa la campanita y acompáñame en cada confesión, porque lo que viene será todavía más impactante.